Bien, hermanos, sean bienvenidos. Vamos a pasar al estudio de esta mañana. Es un gozo poder estar nuevamente con ustedes, hermanos. Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes, a los que nos acompañan por medio del canal. Sean bienvenidos. Vamos a alimentarnos de la palabra del Señor, porque no solamente su palabra, hermanos, es el que puede alumbrar nuestros pasos, alumbrar nuestro camino, renovar nuestro entendimiento. Y pues solamente el Espíritu Santo puede darnos una palabra para poder sostenernos en este nuevo año que comienza, hermanos, donde el mundo, donde la gente el día de hoy, pues no tiene esperanza, hermanos. Y este es el tema que vamos a ver en esta mañana. Se llama una esperanza viva, hermanos. Y es muy importante pues entender qué es la esperanza, por qué es una esperanza viva y en quién tenemos nuestra esperanza, hermanos. ¿Quién es el que da esta esperanza? ¿Quién la escribe? ¿A quién se les está dirigiendo? ¿Cuál era el contexto de los hermanos en aquel entonces? Y no dista mucho de los tiempos que estamos viviendo, hermanos. Entonces, ahí en tu lugar vamos a pedirle a Dios, vamos a que el Espíritu Santo nos hable. Padre, en el nombre de Jesús, hoy estamos necesitados de ti, Señor. Te pedimos que tú nos hables, que no sean palabras de hombre, Señor, que sean palabras tuyas, Señor. Abre nuestro corazón para que tu palabra quede sembrada en nosotros, Señor. Danos una esperanza, Señor, en este nuevo año que comienza, Señor. Danos una palabra, Señor, y sosténnos, Señor. Padre, hoy te lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, Señor. Amén, Dios. Pues muy bien, hermanos, si tú traes tu Biblia, ábrela en la primera carta de Pedro. Si no, los textos estarán apareciendo en la pantalla. Por ahí vamos a comenzar a leer. Primera de Pedro 1:1, hermanos, versículo 2. Dice la Escritura: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios, sí, en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Quién escribe esta carta, hermanos? ¿Y a quién se les escribe? El autor, obviamente, pues es el Espíritu Santo, inspirando al apóstol Pedro, y la escribe entre los años 60 y 63 después de Cristo, ¿sí? Y según los historiadores, le escribe literalmente a los expatriados desde Babilonia, ¿sí? Según los historiadores, como país de Mesopotamia, hermanos, o también una figura de Roma en aquel entonces, y está dirigida a los creyentes, a los cristianos de la diáspora, ¿sí? Que fueron esparcidos en aquel entonces, a las provincias romanas, hermanos. Recuerden que el Imperio Romano estaba conquistando todas aquellas áreas, países, y las hizo provincias de Asia Menor. Entonces, ¿quiénes eran estos creyentes, hermanos? Según los eruditos o los historiadores, fueron personas que probablemente se convirtieron cuando Pedro, si tú vas ahí al libro de Hechos, Pedro predicó un sermón, hermanos, que dice la Escritura que después del Pentecostés, debajo del cielo había partos, medos, elamitas y de toda gente en aquellos entonces, y escucharon el Evangelio, hermanos, y el Espíritu cayó sobre de ellos, y todas esas personas, sí, regresaron a sus provincias con una fe renovada, con una fe recién encontrada. Si tú lo ves ahí en Hechos 2:9, ahí lo vas a encontrar. Entonces los creyentes de aquel entonces, sí, que tuvieran una fe renovada, una fe nueva en Cristo Jesús, dice la Escritura que ellos
son aquellos creyentes, hermanos, que el apóstol Pedro les escribe. ¿Cuál era la condición de aquellos hermanos que estaban en aquel entonces? ¿Qué era lo que estaban padeciendo? Aquellos hermanos estaban sufriendo oposición, estaban sufriendo persecución, estaban siendo asediados, muchos morían en el Coliseo, muchos eran entregados a las fieras, se desató un terrible baño de sangre y persecución, hermanos. Entonces, en datos extraoficiales, separan el cristianismo del judaísmo, ¿sí? Y aquel grupo de cristianos que estaban ahí, Pedro les escribe esta carta, hermanos. Por eso les dice a los expatriados de la dispersión y menciona a las diferentes provincias, hermanos, ¿sí? Y dice el versículo 3, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, dice, nos hizo renacer. O sea, da a entender el apóstol Pedro a aquellos hermanos y a nosotros también, que nos dio una vida nueva, hermanos. Dios nos hizo nacer de nuevo por el arrepentimiento y la fe en nuestro Señor Jesucristo, con un propósito, hermanos. Dice la Escritura, para una esperanza viva, dice. Si tú sigues leyendo el texto, dice para una esperanza viva, y dice por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, dice para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Y luego sigue leyendo más adelante, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. O sea, Dios nos dio vida nueva, hermanos, en Cristo, con propósito, hermanos, con un propósito. No vino y nos salvó nada más y nos dejó así, hermanos. No, Dios quiere que vivamos esperanzados. Y Pedro conocía la grande misericordia del Señor Jesucristo. Por eso introduce este versículo que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Cuál fue el medio? Por la resurrección de nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces vemos que Pedro conocía la misericordia de Dios. ¿Qué fue lo que aconteció con Pedro? Si ustedes conocen la historia, Pedro, en el caminar con nuestro Señor Jesús, él, en el día de la entrega de cuando apresaron a Cristo, Pedro, antes que cantara el gallo, negó a Jesús 3 veces, hermano. 3 veces, ¿sí? Y él sabía lo que había hecho. Él había conocido, había visto los milagros. Había sido un testigo presencial. A Pedro nadie le vino a contar, hermanos, los milagros de Jesús. No, él fue un testigo presencial. Él estuvo con Jesús cuando se transfiguró. Él estuvo presente cuando Cristo lo salvó se estaba ahogando en el mar. ¿Sí? Pedro estuvo cuando él levantó a la hija de Jairo. ¿Sí? O sea, a Pedro nadie le contaba los milagros, hermanos. Él fue testigo presencial y si tú lo lees en el capítulo 5 de esta primera epístola, dice, siendo testigos de los padecimientos de Cristo, dice, yo anciano, dice, juntamente con ellos, ¿sí? Ruego a los ancianos, dice, que apacienten la grey de Dios. Pedro no se sobreponía sobre los diáconos y los ancianos de aquel entonces. Pedro no actuaba con autoritarismo, sino se decía, yo anciano también juntamente con ellos, dice, y testigo, dice. Un testigo es aquel que con sus ojos y con sus oídos ve un acontecimiento. Entonces Simón Pedro, había negado a Jesús. ¿Cómo conoció la misericordia? ¿Cómo es que escribe esto Pedro? Experimenta una grande misericordia. Si tú lees ahí en Juan capítulo 21, vamos a Juan capítulo 21. Dice la Escritura que en el versículo 15 dice,
Cuando hubieran comido, dice, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, llama la atención que no le llama por Pedro, ¿verdad? Sino le dice Simón, recuerda de dónde te saqué. Recuerda quién era antes que yo te llamara. Y le dice Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y le dice Pedro, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. ¿Sí? Y le vuelve a preguntar a Jesús la segunda vez, Simón, no te olvides, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijere la tercera vez. Seguramente Pedro se acordó de aquel momento en el cual no le conozco. No sé quién es. ¿De quién me estás hablando? 3 veces. Y la tercera vez entendió Pedro. Yo negué al Señor. Pero Jesús en su grande misericordia le restituyó las 3 veces, las 3 negaciones que Pedro había hecho. Su grande misericordia la experimentó Pedro. Y le dice, Señor, tú conoces todas las cosas. Tú lo sabes todo, Señor. Cristo nunca le condenó. Cristo nunca lo desechó. Cristo no vino con la espada y le dijo, tú me negaste 3 veces. No, sino por el contrario lo animó. Apacienta mis ovejas. Confirma a tus hermanos, apacienta mis corderos. Y bien se le quedó grabado a Pedro, por eso en el capítulo 5 dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, apacentad la grey de Dios. Aliméntenla, cuídenla, porque la grande misericordia de nuestro Dios, sí, ha sido para con nosotros. Pedro conocía y experimentaba la grande misericordia de nuestro Dios. Y dice, fíjate, llama la atención la palabra renacer. Nos hizo renacer. Pedro renació en ese momento, hermanos. Cristo le dio vida nueva. Y aun cuando nosotros, hermanos, cuando creímos en Jesús, estábamos muertos, ¿sí? En delitos y pecados. Pero nos dio vida juntamente con Jesús. Con su Hijo amado, Efesios 2:4 dice la Escritura. Pero Dios dice que es rico, ¿sí? Pablo aquí le llama rico en misericordia, Pedro le dice grande en misericordia. Dice por su gran amor con que nos amó. ¿Nosotros habíamos hecho algo, hermanos, para que Dios nos amara? No. ¿Cómo estábamos? Dice, aún estando nosotros muertos en pecados, que la paga del pecado, hermanos, es muerte, dice, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Lo merecíamos? No lo merecíamos. ¿Hubiésemos hecho obras de justicia para que Dios nos dé vida nueva? Tampoco hubieran sido aceptables. Pero su favor, su gracia, nos favoreció, dio a su Hijo amado, para que todo aquel que en Él cree, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y con Él nos dio vida juntamente con Cristo, dice. Por gracia somos salvos. Por gracia. Ahora Dios quiere que nosotros recibamos esa gracia, hermanos. Misericordia es no recibir lo que merecemos. ¿Qué merecemos? Castigo. Merecemos el infierno por nuestros pecados. Gracia es recibir lo que no merecemos. Dios quiere que recibas su gracia. Dios quiere que recibas su favor. Dios quiere favorecerte en esta vida. Dios quiere darte a ti, hermano, en lo personal, una esperanza. Una esperanza.
Tito lo afirma de la siguiente manera, de que nosotros no merecíamos. Tito 3:4 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, todos los hombres, hermanos, dice, nos salvó. Y dice Tito, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho. O sea, nada de lo que nosotros hagamos, nada de lo que hubiésemos hecho para obtener la salvación, podría haber servido para que Dios nos salvara, nos perdonara. Nada, hermanos. Dice, sino por su misericordia, ¿sí? Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Ezequiel lo profetizó, dijo, quitaré el corazón de piedra y daré uno de carne, y pondré mi espíritu dentro de vosotros, para que guardáis mis mandamientos. Aquí está, hermano. Por su amor. Nos hizo renacer, hermanos, con un propósito. Con un propósito, hermanos. Entonces Pedro le escribe esta carta a aquellos hermanos y ha quedado en la palabra de Dios para nosotros también, hermanos. Fíjense en el contexto de aquellos hermanos en aquel entonces. Quizá a lo mejor has visto algunos videos, o a lo mejor has visto algunas películas, cómo los cristianos de aquel entonces estaban siendo terriblemente perseguidos. Y Pedro, en medio de esa circunstancia, les da una esperanza. Les muestra la misericordia de Dios, les muestra la esperanza, les muestra y les dice, no se olviden de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Él resucitó, Él está vivo. Y dice el versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Qué tuvo que acontecer, hermano, para que nuestro Señor Jesucristo resucitara? ¿Qué tuvo que acontecer, hermano? ¿Qué tuvo que pasar? Siendo Dios, teniendo su gloria en los cielos, recibiendo la alabanza y la adoración eterna, tomó forma de hombre, hermano. Se encarnó. Tuvo que venir a experimentar, ¿sí?, el sufrimiento en esta tierra. Tuvo que venir a habitar, a vivir en un cuerpo de carne como el tuyo y como el mío. ¿Sí? Jesús tenía hambre. Jesús tenía sed. Jesús se cansaba. Jesús tenía sueño, hermanos. Jesús era 100% hombre. ¿Sí? Jesús también sentía tristeza, también sentía alegría. Jesús, el Hijo de Dios, experimentó todos los sufrimientos que tú y yo y las alegrías que tú y yo podemos experimentar, hermanos. ¿Sí? Fue por ese sacrificio, esa entrega total de Cristo, pero con una característica. Como un cordero sin mancha y sin contaminación, hermano. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en ese tiempo. ¿Sí? Nadie sobre la faz de la tierra, hermanos, absolutamente nadie, ningún hombre sobre la faz de la tierra, ni el mejor iluminado, ni el mejor hombre, ni el mejor pastor, ni el mejor papa, ni el mejor grande rey, hermanos, que han existido sobre la faz de la tierra, ni el mejor científico podría haber ido a la cruz. ¿Por qué? Porque todos merecen la muerte, todos han pecado. ¿Quién lo dice, hermano? La Biblia, la Escritura lo dice. Por cuanto todos han pecado, están destituidos de la gloria de Dios. Nadie hay perfecto. Nadie podía haber vivido una vida tan santa, justa y recta delante del Padre, sino nuestro amado Señor Jesucristo. Y Él, con un propósito,
de ir a la cruz, de morir, de vivir en esta tierra haciendo el bien, sanando enfermos, dando vista a ciegos, dando oído a sordos, resucitando muertos, echando fuera espíritus inmundos, sanando toda enfermedad, viviendo en justicia y santidad, para ir a morir. Pablo dice, a lo mejor alguno de nosotros osara morir por el bueno. ¿Sí? Si atreviera quizá alguno de nosotros morir por alguien que vive una vida justa, o quizá moralmente buena, o quizá por algún cristiano. ¿Sí? Pero Cristo murió por los pecadores, como tú y como yo. Eso tuvo que acontecer, hermano, para que Jesucristo nos diera vida nueva. Y dice la Escritura que Cristo nos manda este sentir a nosotros también. Tuvo que Él venir a padecer, a vivir, a cumplir la ley de Dios. Sin mancha, sin pecado, no se halló engaño en su boca. Y Él nos dice a nosotros también. En Filipenses 2 dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna misericordia, alguna comunión del Espíritu, algún afecto entrañable, completad mi gozo, dice. Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y la unanimidad entre nosotros o como pueblo de Dios, por el amor de Cristo, estará, si nosotros la buscamos, haciendo lo siguiente: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando a cada uno, sí, a los demás como superiores a él mismo. Cristo tuvo que venir a esta tierra para enseñarnos esto, hermanos. Antes de su resurrección. Después de su resurrección, Cristo fue a los suyos, que estaban temerosos en medio de aquel aposento alto por miedo a los judíos. Pero porque sentían miedo, no los condenó, sino les dijo: paz a vosotros. Luego se les volvió a aparecer y fue a la barca, donde muy seguramente le volvió a recordar a Pedro aquella gran pesca cuando lo llamó por primera vez. Y le dijo: hijitos, tendréis algo que comer. Grande es nuestro Señor. Y esto es lo que el Señor Jesús le está diciendo a los discípulos, a los apóstoles en aquel entonces: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a ti mismo. A tu hermano que Cristo lo compró con su sangre es estimado delante de Dios, y también lo debe ser estimado delante de ti. Tu hermano debe ser muy importante para ti. Es comprado con la sangre de Cristo. Aquí no hay rangos. Aquí no hay quién es más y quién es menos. No, aquí todos somos iguales delante de Dios. Dios ama a todos por igual, con su carácter diferente, con su otro carácter diferente. Algunos son afables, otros no. Algunos son así, algunos otros no. Pero tú como hermano debes de estimarlo como superior a ti. Aquí no hay competencias, aquí no hay contiendas, aquí no debe de haber esto. ¿Por qué? Cristo nos da una esperanza. Cristo nos ha dado por su resurrección una esperanza para vivir conforme a la voluntad de Dios. Y para que eso aconteciera, sí, Cristo, dice la Escritura, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Cristo Jesús no miró lo suyo propio. Cristo Jesús no buscaba su propio bien, sino dice el versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Dice. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y fíjense, Cristo Jesús, siendo Dios, dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Sí? Sino, por el contrario, dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma
de siervo. Somos siervos, hermanos. Siervos de nuestros hermanos. Siervos de Dios. Instrumentos de justicia para la gloria de Dios. Todo el cuerpo bien concertado, unido por las coyunturas, ¿sí? Va creciendo, dice la Escritura. Todos, hermanos. ¿Por qué? Este sentir hubo también en Cristo Jesús. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Estos hermanos que el apóstol Pedro les escribe, ellos en el Coliseo, con las diferentes muertes que vivían en aquel entonces, fueron obedientes hasta la muerte, hermano. Ellos quizá a lo mejor pensaban 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos va a ser el sufrimiento, pero después voy a abrir mis ojos y voy a ver a mi Señor. ¿Qué tiempo podemos vivir en esta tierra, hermanos? 60, 70, 80 años a lo robusto, dice la Escritura. Y después de esta desecha mi carne, he de ver a mi Señor, dice Job. Yo sé que mi Redentor vive. Hay esperanza, hermanos. Esperanza. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, la resurrección, sí, por lo cual Cristo resucitó, la muerte no lo pudo contener porque no encontró pecado en él, sino que dice la Escritura, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y todos, cada uno de nosotros, confesemos que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios. Esto tuvo que acontecer, hermanos, para que Jesucristo resucitara, y este sentir debemos de tener nosotros también. Como hermanos, debemos de estar esperanzados, hermanos. Pero, ¿qué sería si Jesucristo no hubiese resucitado? Fuésemos hallados falsos testigos, fuésemos hallados falsos maestros, como lo dice Pablo, 1 Corintios 15, 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de muertos, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y era una doctrina, una herejía que desde aquellos entonces el apóstol Pablo tuvo que contender y ponerlos en su lugar. Sí, y escribir estas cartas a los corintios, y quedó para nosotros, porque muchos no creían en la resurrección, muchos creen en la reencarnación, ¿sí? Pero Pablo les dice, y si Cristo no resucitó, entonces vana es nuestra predicación. ¿Para qué predicamos? Esa es nuestra esperanza, hermano, la resurrección de Cristo. ¿Para qué voy a predicar yo a un Jesús muerto, o que se quedó ahí en la cruz, o que se quedó en la tumba? ¿Para qué? No tuviera esperanza, hermano. Ninguna esperanza tuviera yo. ¿Sí? Pero seríamos hallados falsos testigos de Dios si Jesucristo no hubiese resucitado, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual dice vosotros, todos ustedes, el cual dice no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Entonces Pablo les escribe contundentemente y les refuta esa falsa doctrina, porque Cristo resucitó, hermanos. Por su resurrección nosotros tenemos una esperanza viva, no muerta, hermanos. No tenemos una esperanza terrenal. Nuestros ojos no fijen lo terrenal, sino una esperanza espiritual, una esperanza eterna, una esperanza que no avergüenza. Esa esperanza viva no es una esperanza limitada, no es una esperanza que termina, sino es una vida nueva, por medio, ¿sí? Para que tengamos esperanza en medio de un mundo lleno de aflicción, para que tengamos esperanza en donde el mundo no tiene esperanza.
A lo mejor tú has platicado con muchas personas, con mucha gente, hermanos, que no les brilla absolutamente nada. No tienen quizá un pensamiento de bien. La desesperación y el pecado los han inundado y los han cegado tan completamente y no tienen esperanza, hermanos. Por eso Dios quiere capacitarnos en este tiempo para que nosotros brillemos dentro de las tinieblas y le demos esperanza a un mundo sin esperanza. Jesús no nos hizo renacer o darnos vida nueva para estar acomodados en cuatro paredes, hermanos. No, tenemos que darle esperanza a esta tierra, a este mundo, a los que lo necesitan. Y no es una esperanza que avergüenza. Es una esperanza viva. ¿Por qué? Porque Cristo está vivo. Por su resurrección. Ya vimos que tuvo que pasar y acontecer para que Cristo resucitara. Ya vimos qué es lo que está pidiendo Dios para que nosotros andemos como es digno del Señor. Tengamos el mismo sentir que Cristo. Amando al Señor y amando a tu hermano. No aborreciéndolo, como dice Juan en su primera epístola. Alejándote de Él. Malmirándolo. Murmurando de Él. No. Amándolo. La palabra aborrecer ahí es tisio, que significa amar menos y alejarme de mi hermano. Por la razón que tú quieras en tu corazón. Y dice que el que aborrece a su hermano todavía está en tinieblas, dice la Escritura. Y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, por más que se diga ser cristiano. Pero si se aparta de su hermano, está en tinieblas todavía. ¿Por qué? Hay algo en su corazón que no ha corregido. Lo dice la Biblia, hermanos. Y Dios quiere que por su resurrección nosotros andemos así como lo dice la palabra, para que tengamos esperanza. Esperanza, hermanos. Cristo vino a traer esperanza a dos hermanas que en aquel entonces, quizá a lo mejor ya habían perdido la esperanza. Y Jesús les dijo a ellas, yo soy la resurrección y la vida. En el momento más difícil de sus vidas, más difícil, hermano. Cuando particularmente ya se había perdido toda la esperanza. Toda la esperanza. Juan 11:21 dice la Escritura. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. A veces, hermanos, Marta y María representan dos tipos según los historiadores, dos tipos de iglesias, también dos tipos de personas que con su actitud, su persona, piensan de esta manera. Buscan culpar a los demás, pero no se miran a sí mismos. Y por lo que estaba aconteciendo ahí en ese momento, en el contexto, Marta como si le estuviera echando la culpa a Cristo. Le mandaron a llamar, pasaron 4 días. ¿Cuál era la actitud de Marta? Una mujer afanada, turbada, preocupada por muchas cosas. Y a veces los cristianos así pasa, hermano. Lo contrario de María. María estaba sentada a los pies de Cristo, escuchando su voz. ¿Sí? Marta tenía envidia de ella. Y precisamente Marta, Cristo Jesús le revela quién era Él. ¿Para condenarla? ¿Para desecharla? ¿Para hacerla a un lado? No. Sino para fortalecer su fe en medio de las circunstancias que estaba atravesando, hermano. Tristemente a veces nosotros hacemos a nuestros hermanos así y pensamos que tenemos la razón. No somos como Cristo y no debe de ser así. Cristo Jesús vino aquí para dar esperanza a Marta y a María. Y le dijo, si hubieses estado aquí, Señor, mi hermano no habría muerto. Mas también sé
ahora sé, Señor, que todo lo que pidas a Dios te lo dará. Pero Marta tenía aquí un conocimiento aquí, hermanos. Únicamente aquí sabía superficialmente quién era Cristo. Quizá había escuchado sus milagros, pero aquí estaba el conocimiento y no caía al corazón como el de María. Cuando nuestra mente y corazón no está Dios, hermano, nuestra voluntad no puede someterse a la voluntad de Dios y mientras tanto no tenemos esperanza. Tenemos un conocimiento aquí nada más y no cae al corazón. Y por tanto, no podemos obedecer a Dios. Por tanto, pues no tenemos esperanza. Y Marta sabía eso. Y se lo decía a Jesús. Y fíjense la respuesta de Cristo. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará, Señor, en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, dice, aunque esté muerto, vivirá. Yo, una persona, no un método, no filosofía, no doctrina, no conocimiento, no, yo, una persona. Fija tus ojos en mí, le estaba diciendo Jesús. Yo soy la resurrección. Una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. Y le dice Cristo, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y la trae a la fe. Le dice, ¿en verdad crees esto, Marta? ¿Crees esto? Esa es la pregunta que siempre está puesta en el aire, hermano. ¿En verdad tú lo crees? ¿Lo creemos porque nos va bien todo? ¿Lo creemos porque no nos ha pasado nada, no nos hemos enfermado, todo va súper bien, nuestra familia está bien y todo lo creemos? ¿Creemos que Dios está con nosotros? Pero aquí estaba aconteciendo algo completamente al revés. Y es ahí, hermano, donde tú debes de creer, donde no se puede demostrar. Ahí. Muchas de las veces Dios permite que entremos en una situación difícil, con los pies para arriba, para afirmar nuestra fe y tener una esperanza realmente viva, hermanos, en Él. Por eso la fe verdadera se prueba en medio de las tribulaciones. ¿Y es que Dios quiere tener a sus hijos ahí afligidos y meterlos en tribulaciones? No, sino quiere pulirlos, quiere reafirmar su fe, quiere que conozcan aún más su carácter, quiere que sepan quién es realmente Dios en medio de las pruebas. Ahí sí tomamos las promesas de Dios, hermanos. Ahí sí le tomamos un sabor, hermanos, a sus promesas, porque son reales. Verdaderamente es un bálsamo en nuestras vidas cuando estamos en medio de ellas. ¿Con qué propósito? Para darnos esperanza, hermanos. Y es la misma pregunta que Cristo echó al aire cuando le dijo a sus discípulos que cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Y es una pregunta que se puede contestar a sí misma. Así como va el mundo, la que va a brillar por su ausencia será la confianza en Dios. Será la fe en Dios, hermano. Figura y tipo de lo que vivimos hoy. ¿Qué es? Había un juez injusto que representa a un mundo, a los hombres avaros, amadores de sí mismos, injustos, corruptos. Una viuda que representa la necesidad de las personas, representa al humilde, representa al menesteroso, representa aquel que está clamando por justicia. Y Cristo no menciona la fe del juez injusto, sino hace referencia a la perseverancia en la oración. Aquel que ora y persevera en la oración es porque tiene fe, que se le va a hacer justicia. La pregunta nuevamente es, ¿tú lo crees? ¿Lo crees? Cristo está vivo hoy, hermano.
a la diestra del Padre. ¿Sí? Tenemos esperanza en Él. Hay esperanza, hermano, en Jesús. ¿Sí? Esta esperanza dada por Cristo, por su resurrección, ¿qué debe provocar en nosotros? Debe de provocar gozo, hermanos. Debe de provocar esperanza, entusiasmo, ¿sí? Para poder enfrentar la aflicción en medio de este mundo. ¿Sí? Y produce otros frutos del Espíritu, produce paciencia, templanza, ¿sí? Y nos mantiene cerca de Dios. ¿Por medio de qué? De su palabra y a través de la oración. Pablo le escribe a los Romanos 12:12, dice, aquí está hablando de una esperanza de la que hemos estado hablando, hermanos, una esperanza viva. Dice Pablo, gozosos en la esperanza. Gozosos. Es una decisión, hermano, una actitud. Oye, hermano, pero me siento triste, estoy enfermo. Oye, hermano, me siento triste porque estoy atravesando una situación difícil. ¿Cuál es tu temor, hermano? No, pues Dios. ¿Esa es tu confianza? ¿Obedeces a Dios? Sí, hermano. Aun cuando estás así, sí, eso es tu gozo, hermano. No es por lo que sientes. Nuestra tristeza no está a control, está en nuestra alma depositada ahí. Pero el gozo es espiritual. Bueno, en ese gozo debemos de estar esperanzados. Y dice, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. ¿Sí? Pero si quitamos lo último, la constancia en la oración, pues no vamos a poder mantenernos firmes en la tribulación, ni mucho menos tener gozo. Pero si estamos constantes en la oración, vamos a mantenernos firmes en la tribulación y vamos a estar gozosos. ¿Por qué? Porque en medio de ella estamos obedeciendo a Dios. Ese es tu gozo, hermano. Estar obedeciendo a Dios aun cuando las cosas sean contrarias. Ese es tu gozo. ¿Sí? Otras versiones, la versión hispanoamericana dice, vivan alegres por la esperanza. ¿De quién? ¿En quién? En Jesús. Animosos en la tribulación. Constantes en la oración. ¿Sí? La versión internacional lo define como alégrense en la esperanza, muestren paciencia. Y la paciencia aquí es upomone, hermanos, del griego upomone, que significa constancia valerosa, resistir ante las adversidades sin tener ninguna variación. ¿Sí? Eso significa. Muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. La oración es la columna vertebral del cristiano, hermanos. Debemos de ser hombres de oración, mujeres de oración, para poder mantener esa paciencia en medio de la tribulación, ese gozo esperanzador que Dios nos da. ¿Cómo se define la esperanza, hermanos? La esperanza bíblica viene del griego elpis, que expresa expectativa, anticipación segura y no está basada en ilusiones, hermanos. ¿Sí? Mucha gente tiene muchas ilusiones, pero pues en un momento se disipan. Pero la esperanza bíblica, la esperanza que Dios nos da es una anticipación segura. Es algo seguro. ¿Por qué? Viene de alguien quien lo ha prometido y quien ha prometido no falla. El carácter de Dios no falla. En consecuencia, la esperanza es una expectativa o el creer en el cumplimiento de las promesas de Dios. La esperanza bíblica se basa en lo que Dios hará y la médula de esa esperanza en el cristiano es la resurrección de Jesucristo. Por cuanto Él ha resucitado, tenemos esperanza, hermanos. Ahora, si tú lo buscas en una definición, en cualquier diccionario, se refiere al estado de ánimo en el cual se cree que aquello que uno anhela o desea es posible. ¿Sí? En lo cual aquello que uno anhela o desea es posible. También se puede entender como la virtud que capacita al hombre para confiar de alcanzar algo mejor
expectativas seguras y la vida eterna con la ayuda de Dios. Nosotros estamos esperanzados a eso, ¿verdad? Por eso vivimos aquí en esta tierra, sirviendo a Dios, comprometidos con Dios, consagrados a Dios, extendiendo su reino, sirviendo a Cristo, desde nuestro hogar, con nuestra familia, con nuestros vecinos, con nuestros hermanos, con la sociedad. Estamos esperanzados, ¿por qué? Porque algún día estaremos allá, tenemos esa esperanza. Y a pesar de que las aflicciones en esta tierra sean cada vez más severas, nuestra esperanza está allá, arriba en los cielos, con Cristo. Nuestra actitud debe ser gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Constantes. No desmayes. Debes de estar consagrándote a Dios. ¿Por qué? Porque tienes esperanza en Él. Porque estás esperando que Él regrese un día. ¿Cuándo? No lo sabemos. Puede ser hoy en la tarde, quizá dentro de una hora, quizá a medianoche. No lo sabemos. Pero esa es nuestra esperanza. Tristemente hoy en la actualidad, la idea que se tiene de la palabra esperanza se expresa nada más en unas ilusiones limitadas, muchas de las veces muertas. Oímos decir a la gente, tengo esperanza de ganarme la lotería. O tengo esperanza que mi equipo gane tal campeonato. ¿Sí? O tengo la esperanza de que hoy no llueva. O tengo la esperanza de ir a tal lugar o hacer esto o aquello. Y muchas de las veces solamente son ilusiones. Son deseos que se disipan. Pero si nosotros decimos, tengo la esperanza de un día ver a Jesús. Tengo la esperanza de estar con Él. Es diferente. ¿Sí? Necesitamos, hermanos, tener esperanza. Que esa esperanza no avergüence nuestras vidas. Porque esa esperanza es lo que nos mantiene firmes y constantes en este mundo. En un mundo lleno de ansiedad, de incertidumbre, de conspiraciones, lleno de corrupción. A la gente el día de hoy la pobreza, el hambre, las enfermedades, las pestes, las guerras, la corrupción, el terrorismo, las conspiraciones, el afán y la ansiedad llevan a este mundo a la destrucción. Crean un anhelo o una esperanza, ¿sí?, de que algo mejor ocurrirá o vendrá a muchas personas que están atravesando esto. ¿Sí? A través de los tiempos la gente ha mirado el futuro con una mezcla de ansiedad y de temor. ¿Sí? Muchos han llegado a la conclusión, y la mayoría de la gente llega a la conclusión de que no hay un fundamento razonable para tener esperanza en este mundo, ya que se trata de vivir solamente una ilusión y no realmente de un fundamento firme que nos traiga realmente esperanza. Pero Dios a nosotros, hermanos, nos ha dado un fundamento firme para tener esa esperanza, la resurrección de Cristo, su palabra, sus promesas, hermanos. Y a esta gente que está así, lejos, alejados de la seguridad de Dios en este mundo, sin esperanza, la iglesia es la que debe de traer esperanza a esa gente. La gente el día de hoy está sin esperanza allá afuera, hermanos. Lo dice la Escritura, entristecidos, llenos de temor por lo que está aconteciendo, por la pandemia, que si es pandemia, no es pandemia, que si te vacunas o no te vacunas, que si es Delta, Omicron y no sé qué tanto, hermanos. Está ya sin esperanza. Y eso causa división, unos sí creen, otros no creen, se dividen y que sí me vacuno y malmiran al hermano que no se vacunó y malmiran al otro que se vacunó y empieza una división, hermanos. ¿Qué se pierde? La esperanza. Y se concentra tanto aún los cristianos en eso y pierden la visión de lo eterno allá arriba. Pero no, nosotros no debemos de vivir así, hermano.
Nosotros debemos darle esperanza a aquel mundo sin esperanza y sin Dios. Porque así está la gente hoy. Así está. Efesios 2:12 dice, cosa que tú y yo así estábamos antes. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. No podíamos experimentar las promesas, no las teníamos en nuestras manos, no sabíamos quién era Dios. ¿Cómo estábamos? Sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Sí? Así estábamos. Mucha gente vive en tristeza también. Primera de Tesalonicenses 4:13 dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Sí? Como los otros que no tienen esperanza. Se acaba ahí la esperanza de la gente. Muchos tienen la esperanza en el dinero. Muchos tienen la esperanza que se acabe esta pandemia. Muchos tienen la esperanza que económicamente les vaya bien. Muchos tienen la esperanza a lo mejor en el doctor. Mucha gente tiene la esperanza a lo mejor en un hospital, no sé. Pero esa esperanza se termina, se acaba, es limitada. Se acaba ahí en la muerte. Pero para la iglesia de Dios, para sus hijos, hay esperanza, hermano. Esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, otra vez, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. ¿Hay esperanza o no hay esperanza, hermano? Claro que hay esperanza, hermano. No sé cuál sea tu problema, no sé cuál sea tu dificultad, no sé cuál sea la adversidad que estás atravesando, no sé qué estás esperando, no lo sé, pero Cristo Jesús es nuestra esperanza y si Él te ha dado promesas, abrázalas, tómalas para ti, porque Él es nuestra esperanza. Y si estamos cerca de la muerte, en medio de la enfermedad, vamos a ver a Jesús, a Cristo Jesús. Y esa esperanza hay que darla allá afuera, a los que no la tienen. No permitamos que la tristeza, el temor, la desesperación controle nuestra vida, hermanos. O por lo que vemos, por lo que oímos. No debemos dejar que eso nos controle. No, hermanos. ¿Sí? Muchas de las veces no nos levantamos, en la semana no nos levantamos pensando en que vamos a tener miedo. No es una emoción que de repente llega, toca la puerta y dice, soy yo el miedo. Pero está en ti en abrir la puerta, hermano. Tampoco la duda. Toca la puerta, soy yo la duda. Hoy no te levantaste pensando en que ibas a dudar de Dios. ¿Verdad que no? No. Es algo que viene. La desesperación igual. Toca tu puerta, toca la mente y dice, soy yo, desesperación, déjame entrar. No, hermano, son emociones que están fuera de nuestro alcance, pero el fundamento firme para eso y el antídoto para eso son las promesas de Dios. Ahí es su esperanza. Mucha gente desmaya, hermanos. Se queda postrado y ya no sigue adelante. ¿Sí? Se aparta de Dios. Desmaya en medio del camino. Nunca pensó esa persona o esa gente, o nunca pensamos nosotros en algún momento desmayar, ¿verdad? Pero de repente viene y toca la puerta. No le abramos la puerta, hermanos. A la desesperación, al desmayar, al temor, a la duda, sino afiancémonos en la esperanza viva que es Jesús. Romanos 5:3 dice la Escritura, y no solo esto, dice, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Y esta palabrita, hermanos, es muy importante, que tú y yo lo entendamos. Dice, sabiendo, ¿sí? Sabiendo, hermanos. Tú debes de saber, hermano, que eres hijo de Dios. Tú debes de saber que eres amado por Jesús. Tú debes de tener en tu corazón que el Padre te ama, hermano. Un día un pastor contaba una anécdota y decía
Que él cuando iba a visitar a aquella persona que le compartió, lo veía con un rostro de alegría, sus ojos brillaban y él veía un gozo inefable en su vida. Y él era un predicador ya de muchos años. Había llenado estadios y había predicado a mucha gente y a través de la predicación Dios lo usaba y traía a mucha gente a Cristo. Pero cuando veía particularmente a esa persona a quien le predicó en los barrios bajos de Nueva York, ¿sí? Él veía algo diferente en él. Y estando a solas con él, le entró la curiosidad de preguntarle: oye, hermano, ¿qué es ese gozo, esa alegría que tú tienes? Porque yo no la tengo, hermano. Yo conozco al Señor desde hace muchos años, he predicado, tú me conoces. Pero no hay ese gozo, ese brillo en mis ojos. No, pero en ti sí, ¿qué es? Y dice que le contesta y le dice: es que ese gozo, esa alegría, es que yo sé y creo que mi Padre me ama. Mi Padre Celestial me ama. Él me ama. Y dice que cuando él escuchó eso, atravesó algo su corazón. Él no había meditado en eso y no había creído que el Padre le amaba. Y muchos cristianos hoy así están en la actualidad. Piensan que porque atraviesan tribulaciones y dificultades en determinado momento están sufriendo mucho, piensan que Dios ya no les ama. Y no debe ser así. Y esto es lo que tú tienes que saber. Que aunque atravieses una tribulación, debes de saber que Dios te ama y que en ese momento, si Dios lo está permitiendo, va a producir en tu vida, dice, paciencia. Paciencia. Y la paciencia, según la versión 77, dice carácter probado. ¿Qué quiere decir? Un carácter maduro, entereza de carácter, un carácter aprobado para Dios. Y le dice Pablo a Timoteo: procura con diligencia presentarte ante Dios como un obrero aprobado. ¿Qué sucede cuando el maestro está en exámenes? Él está en silencio y la prueba la tienen los alumnos. ¿Sí? Para titularse tienen que ser aprobados. Para titularnos, para pasar al título de Dios, tenemos que atravesar la universidad del sufrimiento. Pero muchos no quieren licenciarse en esa carrera. Pero aún en medio de eso debemos de saber que Dios nos ama. El apóstol Pablo atravesó muchas tribulaciones y dijo que era necesario para entrar al reino de los cielos, pero él sabía que Dios le amaba. El Señor Jesucristo lloró en el Getsemaní, fue a la cruz y él sabía que su Padre le amaba. Eso no quiere decir que Dios no te ama si tú estás sufriendo, estás atravesando alguna circunstancia. El Padre te ama. Debes de saberlo aquí, en tu corazón. Por más fuerte que esté la tribulación, Dios está moldeando tu corazón, tu carácter, y está produciendo paciencia, un carácter aprobado, un carácter maduro, para darte ¿qué? Como dice, esperanza. Y la esperanza no avergüenza. No serás avergonzado, hermano. No vas a ser avergonzado. ¿Por qué? ¿Cuál es el fundamento firme? Aquí debes de creer que Dios te ama, porque el amor de Dios ha sido derramado, ¿en dónde? En nuestros corazones. ¿Cuál es la garantía? Por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. ¿El Espíritu Santo mora en ti, hermano? ¿El Espíritu Santo está contigo? ¿Sí? Bueno, Dios te ama, hermano. Dios te ama. Él te quiere dar esperanza, hermano, en medio de este mundo tan hostil hacia Él. El mundo le ha dado la espalda a Dios, hermano. Son hostiles hacia la palabra. Son hostiles hacia el Evangelio. Son hostiles hacia la iglesia también. No quieren saber nada de Dios, hermano. ¿Sabe qué quiere el mundo ahorita? Que termine la pandemia para seguir en sus deleites. Para seguir revolcándose ahí en el mundo. Es lo que quiere el mundo. Pero Dios no va a permitir que termine esto hasta que verdaderamente haya cumplido sus propósitos. Son eternos, de salvar a mucha gente.
Solamente así, afligiéndolos y quebrantándolos, solamente así se van a humillar. No solamente por eso, sino también por muchas cosas. Pero a su iglesia Dios le ha dado esperanza. Por el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo, hermanos. Grande alegría que el Espíritu está con nosotros, hermanos. Seamos guiados por el Espíritu. Él nos ha dado vida nueva para darnos esperanza. Esperanza, sí, por medio de la resurrección de su Hijo. No nos entristezcamos, hermano. ¿Sí? Y ese mismo Dios que llenó de esperanza a aquellos primeros hermanos de la dispersión. Ese mismo Dios, hermano, es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, hermano. ¿Cómo lo sé? ¿Cómo puedo estar seguro de eso? Su palabra lo dice. Romanos 15:13 dice la Escritura. ¿Y el Dios de qué? De esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Sigue confiando, hermano. Sigue confiando. Sigue obedeciendo. Sigue consagrándote. Y el Dios de esperanza se encargará de llenarte de todo gozo y paz. Por más difíciles que sean las circunstancias o contrarias, tú sigue obedeciendo y confiando en Dios. Quien crea o quien no crea, quien se congregue o quien no se congregue, tú sigue confiando en Dios. Sigue obedeciendo a Dios. Y Él te va a llenar de gozo. Él te va a llenar de paz. Y no solamente de eso, para que tú estés lleno, sino para que abundes ¿en qué? En esperanza, para que a las demás personas les des esperanza. Oh, decía David, mi copa está rebosando, dice. Rebosa mi copa. ¿Y qué sucede cuando la copa rebosa? Se derrama. Es como la fuente de arriba, Dios, el varón de hogar, la esposa y los hijos, está derramando, para que abundéis, dice la Escritura, en esperanza por el poder del Espíritu. Bendito sea el Señor, el Espíritu Santo, quien está con nosotros. Termino con esta palabra de ánimo que Cristo nos da para seguir teniendo esperanza, hermanos. Juan 14:19 dice la Escritura. Todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, dice el Señor. Vosotros también viviréis. ¿Tú lo crees, hermano? Amén. Créelo de corazón, hermano, inclina tu rostro, vamos a darle gracias a Dios.